Bienvenidos a esta nueva edición de Ahora Información Radio, en la cual contamos con una persona que podemos decir que es historia viva del carlismo. Javier Urcelay es el fundador y el responsable del Museo Carlista de Madrid, que tiene sede en San Lorenzo del Escorial, que para todas las personas que quieran conocer un poco más del tradicionalismo español, del carlismo español, pues a través de documentos, a través, bueno, del devenir histórico de un movimiento político que, por cierto, es el más antiguo de Europa, o sea que ya solo por interés histórico es una visita más que recomendable, pues ya saben dónde localizar el museo y que hoy tenemos la suerte de contar con su responsable y con su fundador. No solo vamos a hablar de historia del carlismo y de qué es el carlismo, que es un tema que se ha tratado varias veces y que es una pregunta que se han hecho diferentes pensadores, diferentes filósofos y que abarca todo el siglo XX, esa pregunta, hasta llegar al presente. También vamos a hablar de una persona que ha sido homenajeada en el presente mes de septiembre en ese Museo Carlista de Madrid, que es don Manuel Falconde. Los que conozcan algo de historia del carlismo les sonará mucho ese nombre porque fue el jefe delegado de la Comunión Tradicionalista en una época tan complicada como fueron los años 30 y 40 hasta los 50 del siglo XX. Ya saben ustedes de qué época estamos hablando. Y sobre todo para los que sean andaluces y sevillanos, recordarán aquella calle dedicada a Manuel Falconde, que de una manera bastante ignominiosa, en mi opinión, el propio Ayuntamiento de Sevilla le retiró a una persona que, bueno, que fue un pensador y un político destacado. No adelanto nada más porque para eso tenemos a Javier Urcelay, para hablar de historia del carlismo, para hablar de don Manuel Falconde y para darle la bienvenida. Javier, bienvenido a esta casa que es la tuya, como no puede ser de otra forma. Muchas gracias, Rafael. Encantado de estar con vosotros. Javier, en tus palabras, ¿qué es y cómo nació el carlismo? Bueno, menuda pregunta, ¿verdad? Hay incluso libros que se llaman así, ¿qué es el carlismo? Así que difícil será sintetizarlo en poco tiempo. Pero mira, para entender lo que es el carlismo, primero hay que empezar por entender lo que es España. Y España es una nación consustancialmente católico. Parece que afirmar que un país es católico no lo singulariza en la medida en que también es católico Irlanda, también es católico Italia, también es católico Bélgica, también es católico Croacia, es decir, hay muchos países hispanoamericanos, naturalmente. Lo que pasa es que España es un país medularmente católico, es decir, consustancialmente católico. El catolicismo no es accidental a España, sino que es medular, está en el tuétano de la nación. Es decir, España existe como nación gracias al catolicismo y eso es una diferencia. España se ha forjado en la defensa durante 7 siglos en la reconquista de la cristiandad o en la recuperación de la cristiandad. España se ha forjado en la evangelización de un continente. España se ha forjado en las guerras de religión en Europa y todo eso ha hecho que el catolicismo sea la argamasa que ha fundido en una unidad un conjunto que por disparidad geográfica, climática, idiosincrásica, no parecía, como decía Menéndez Pelayo, llamado a constituir una gran nación. Y si lo ha sido fundamentalmente por ese factor de unidad que ha sido el catolicismo. Claro, en el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, esta nación católica se ve de repente amenazada en sus creencias y en su fibra íntima, en su idiosincrasia, en su forma de ser, se ve amenazada por unos sucesos que están ocurriendo en la nación vecina, que están ocurriendo en Francia. En Francia, en la Revolución, a partir de 1789, se guillotina al rey y se entroniza, marginando los símbolos religiosos en la Catedral de Notre Dame, se introniza a una figura que representa la diosa razón, es decir, la soberanía humana encumbrada al lugar anteriormente ocupado por Dios. Esto, para un español del siglo XVIII, del siglo XIX, representa una amenaza contra sus creencias y sus formas de vida. Y el español despliega lo que se llama una reacción inmunológica. Es decir, cuando un ser vivo, y una nación es un ser vivo, se siente amenazado por un agente externo que es hostil y que amenaza su supervivencia, desarrolla una reacción defensiva. Bueno, esa reacción defensiva, en el caso español, para defender sus creencias y formas de vida contra esta amenaza exterior, es lo que ha dado lugar, en el caso español, a 7 guerras civiles a lo largo de los últimos 180 años. 7 guerras civiles que empiezan con una primera en 1793, en que España declara la guerra a la Convención.
es decir, a la Asamblea Revolucionaria que está predicando esos principios y que pretende extender por el mundo esos principios. Esa guerra contra la República Francesa de 1793 es fundacional de esa resistencia de los españoles contra la revolución y sus principios que se extenderá a lo largo de prácticamente 2 siglos. Es un movimiento, por tanto, contrarrevolucionario, pero para eso hay que entender que la revolución no tiene nada que ver con la guerrilla salvadoreña o contra las fuerzas insurgentes, contra el castrismo o contra esas formas que habitualmente se suelen asociar a la idea de contrarrevolución. La revolución se puede, y de hecho se hace con camisa y corbata, y la contrarrevolución se puede hacer también por personas absolutamente de orden, alejados completamente de la violencia y que no tienen nada que ver con ese escenario o ese contexto militar o Ujú. belicista del que estamos hablando. ¿Qué es la revolución, Rafael? Es fundamental entender lo que es la revolución, porque si no entendemos lo que es la revolución, no entendemos lo que es la contrarrevolución y no entendemos nada de lo que es el carlismo. Mira, la revolución yo creo que tiene su máxima expresión simbólica precisamente en ese día en que los revolucionarios franceses entronizan la imagen de la revolución, esos principios de igualdad, fraternidad, etcétera, de la revolución en el altar de la Catedral de Notre Dame, centro fundamental de una nación hasta entonces católica como había sido Francia. Fíjate, se pone a la criatura en el lugar del creador, es decir, el hombre pasa a considerarse ser supremo, Dios, supremo de miurgo, autor de la creación y, por tanto, soberano en la decisión de competencias que correspondían a Dios, como es, por ejemplo, decidir lo que está bien, lo que está mal, qué es lo que la naturaleza es o deja de ser. Pero fíjate que el movimiento no termina con esa colocación del hombre en el lugar de Dios, sino que también a Dios se le rebaja la condición de criatura, porque los revolucionarios afirman que Dios no ha sido nada más que un producto de nuestra imaginación en épocas de ignorancia, de oscuridad, de falta, diríamos, de desarrollo del conocimiento científico, de superstición, en la que hemos tenido que suplir creando la religión e imaginando una figura explicativa como es Dios, hemos tenido que suplir nuestras propias insuficiencias. Pero ahora que ya somos adultos, que ya hemos alcanzado un estatuto en el que la razón es capaz de conquistar el universo, entonces ahora nos damos cuenta de que Dios no había sido nada más que nuestra criatura. Fíjate que esto es la subversión radical, es decir, lo que llamaría un castizo, el poner las cosas patas arriba, el darle la vuelta radicalmente a la ecuación, de tal forma que lo que estaba arriba pasa a estar abajo y lo que estaba abajo pasa a estar arriba. Claro, esto es una perturbación radical del estado de cosas. Hasta entonces los hombres nos habíamos integrados en un orden natural del que no éramos autores, que habíamos recibido externamente y en el que teníamos que incorporarnos aceptando sus reglas y su naturaleza. Es decir, hay una realidad creada que no depende de nosotros y que nosotros tenemos que acoger y tenemos que insertarnos y jugar el papel en ella. En la revolución ya se cambia todo esto. En la revolución ya se abomina de un supuesto orden de la realidad, de un supuesto orden natural, de una supuesta naturaleza de las cosas. Somos nosotros a partir de ese instante los que definimos qué es el bien y el mal, pero también qué es la naturaleza de las cosas. Hasta ese momento, el hombre acogía a la familia, el amor humano, el matrimonio natural entre un hombre y una mujer como un don de la naturaleza, como un dato de la naturaleza. Desde el momento que hacemos la revolución, nosotros diseñamos tantos modelos de familia o tantas formas de familia como queremos crear con nuestra imaginación, nuestra fantasía o nuestros derechos. Es decir, a partir de ese momento se abre el cauce a lo que se llama la ingeniería social, por el cual creamos al hombre nuevo, creamos a la sociedad nueva, creamos eso que se llaman ahora los nuevos derechos. Antes no había nuevos derechos, descubríamos los derechos naturales vinculados a la dignidad natural del hombre. Ahora no, ahora por convención somos capaces de definir nuevos derechos. Bueno, toda esta revolución naturalmente se opone radicalmente a lo que eran los valores, las creencias, las formas de vida de la nación española medularmente católica. Y por eso tiene esa reacción inmunológica de rechazo que dura 150 años, con una resistencia
inicialmente poderosa, porque la nación está viva y diríamos tiene en tiempo presente todo su caudal secular de fe, de tradición, etcétera, y que se va amortiguando a medida que el régimen revolucionario va triunfando y los nuevos valores, las nuevas ideas van ganando peso y cubriendo todo de una manera omnipresente. Aún así, una contrarrevolución que dura casi 2 siglos y que tiene 7 guerras por medio como manifestaciones de ese rechazo. ¿Qué es el carlismo? Pues el carlismo es, a partir de 1833, la forma que toma esa contrarrevolución, la forma que toma esa resistencia del pueblo español. Por eso el carlismo, en 1833, es prácticamente el terreno común de los españoles. Es decir, la gran mayoría del pueblo español simpatizaba con el infante don Carlos y lo que él representaba. Solo una minoría, que nuestros antepasados llamaron los afrancesados, soportaba o sustentaba o se adhería a las nuevas ideas, pero la gran mayoría de los españoles latían al unísono. Fíjate, esa adhesión de los españoles al carlismo se mantiene incluso hasta la Tercera Guerra Carlista, con carácter prácticamente mayoritario, o por lo menos con un grandísimo respaldo popular. Te voy a dar un dato. En 1876, años inmediatamente anteriores e inmediatamente posteriores, el carlismo tiene más de 200 cabeceras de periódicos. 200 cabeceras de periódicos, algunos de difusión nacional. La Esperanza, a mediados del siglo XIX, era el periódico de mayor tirada en España y era un periódico católico monárquico. Pero había incluso periódicos locales, es decir, tenían vida, subsistían, porque incluso en un solo pueblo había suficientes adheridos a las ideas que soportaba ese periódico como para que pudiera vivir y salir adelante. 200 cabeceras de periódicos no se tienen si no hay un fortísimo respaldo popular a ese movimiento. Es decir, en las postrimerías del siglo XIX todavía hay una parte importantísima del pueblo español que se siente identificado con las ideas que representa el carlismo. Luego llega la República, ya naturalmente la revolución ha avanzado mucho y el nuevo orden ya tiene una fuerte implantación, y el carlismo todavía es un partido político ya no tiene esa base popular tan amplia, pero aún así es un partido político que tiene cerca de un 15% de los votos, es decir, representaba en aquella época algo parecido a lo que representa Vox en la actualidad, es decir, tenía un grado de apoyo todavía considerable. Y hay que esperar hasta nuestros días en que ya se ha debilitado tanto esa base de apoyo popular que hoy en día que el carlismo pues es probablemente una minoría intelectualizada que adolece ya de ese soporte, diríamos, de la población que tuvo en épocas pretéritas. Es decir, el carlismo es fundamentalmente la contrarrevolución española, es la resistencia de la tradición católica del pueblo español contra los principios de la Revolución Francesa y es la defensa del orden natural, del derecho natural, frente a esa pretensión de ingeniería social y de creación ex novo que representan los principios revolucionarios. Ujú. Seguramente a algunas de las personas de nuestra audiencia esto que has comentado les suene mucho, porque como se suele decir, de aquellos barros vienen estos lodos. Y hoy estamos más que acostumbrados a ver esa reinterpretación de la naturaleza y, en definitiva, a ver esos seres humanos que juegan a ser Dios. Porque en la Revolución Francesa no se mató tanto a Dios para encumbrar a la razón como para encumbrar a los seres humanos que iban a sustituir a Dios y a jugar a ser Dios. Pero mira, me quiero centrar en una parte de tu intervención, en una parte de tu respuesta, porque eso me ha hecho recordar una cosa que Javier Barraicoa, nuestro anterior entrevistado, que si alguna persona de nuestra audiencia no vio la entrevista de la semana pasada, le recomiendo que vaya a nuestro canal a ver la entrevista a don Javier Barraicoa. Él dijo en otra entrevista que le hicieron hace un tiempo que el carlismo, en tanto que era mantenedor y transmisor de una tradición, como bien has señalado tú también, se podría decir que nació en el año 589 con la conversión al catolicismo del rey Recaredo durante el Tercer Concilio de Toledo. ¿Qué opinas al respecto y cuál es la importancia que le das, Javier, al mantenimiento y a la transmisión de esa tradición para los cuerpos sociales, para la vida política de la nación? Bueno, yo entiendo lo que quería decir mi querido amigo Javier Barricoa. Hombre, eh, ahí nace la España católica. La España católica es una condición sine qua non para la existencia del carlismo, que es esto que te he estado tratando de explicar. Pero yo puestos a situar un origen cronológico a lo que representa el carlismo o ha representado en los últimos siglos,
lo pondría más bien en esa guerra contra la República Francesa de 1793. Es decir, ahí es donde esa España, que fundamentalmente ha vivido en paz consigo mismo y con su catolicismo, ahí es la primera vez que tiene un desgarro interno. Es decir, fíjate, yo soy biólogo de formación y geólogo de estudios y se me tiene que notar en este sentido, ¿no? Yo creo que la Revolución Francesa fue una fractura tectónica en el subsuelo de la cristiandad. Es decir, todos conocemos esta teoría de las placas tectónicas. En la Revolución Francesa se produce una falla tectónica y a partir de ese momento hay dos placas que están chocando. Si uno vive en Japón o vive en Islandia o vive encima de la falla de San Andrés en California, sabe que está en un terreno inestable de la corteza que se manifiesta periódicamente en movimientos sísmicos, en erupciones volcánicas, etcétera. La ruptura tectónica está siempre, pero el choque de placas y sobre todo la manifestación externa de esa tensión interna se produce solo esporádicamente o cada cierto tiempo. Yo creo que 7 guerras son una única guerra, expresión de una única causa, y esa causa es esa fractura tectónica en el subsuelo que tiene periódicamente manifestaciones sísmicas que son los conflictos bélicos. 7 guerras que son una única guerra. Yo estoy empeñado últimamente en tratar de acuñar esta idea de nuestra particular guerra de los 150 años. Igual que se habla de la guerra de los 100 años de los ingleses y los franceses, esta es la guerra de los 150 años de los españoles. Y es una guerra íntima, interna de los españoles que van sufriendo este desgarro interno de lo que llamaríamos España y la anti-España, para entendernos, es decir, dos formas, dos cosmovisiones, dos maneras de entender el mundo y el hombre que están contrapuestas y que entran inevitablemente en colisión. A veces se habla del conflicto dinástico como origen o causa del carlismo. Mire usted, el conflicto dinástico fue ciertamente el gatillo que disparó la primera guerra carlista y sucesivas. Ciertamente es el origen de la dinastía carlista, que es un sostenedor extraordinariamente útil para el mantenimiento y duración de esa causa durante 150 años. Pero fue una gran excusa. Con y sin problema dinástico hubiera asistido el carlismo exactamente igual como se puede documentalmente probar. Es decir, una cosa es el gatillo, una cosa es la oportunidad histórica y otra cosa es la causa de un conflicto. Y ciertamente el conflicto dinástico no es la causa de la existencia del carlismo ni la causa de esa causa mantenida durante 150 años, como decía un militar ilustre carlista, dice, oiga usted, si se cree usted que hemos hecho 3 guerras a lo largo de 100 años porque el rey se llame Manolo o se llame Lolita, está usted muy equivocado. Claro, es evidente que eso jamás podría justificar la perduración a lo largo de varias generaciones de una causa. O sea que completamente de acuerdo en lo que dice Javier Barreicoa respecto a que es esa naturaleza católica de la nación la que de alguna forma hace posible el carlismo, pero yo lo cifraría más bien en ese momento en que toma conciencia del riesgo que para su propia supervivencia representan los principios de la revolución, que son los principios del orden moderno, del mundo moderno. Mira, Javier, cuando hablo del carlismo con alguien, con quien sea, la frase que más veces he escuchado es que eso es algo muy antiguo. A mí personalmente eso me parece una respuesta falaz, porque que algo sea antiguo o moderno no está relacionado en sí mismo con que eso sea mejor o peor, que debería ser el criterio verdaderamente importante. Y también me parece una respuesta un tanto hipócrita porque solo hay que ver cuándo nacen el liberalismo, el socialismo, el comunismo, el fascismo, etcétera. ¿Qué virtudes, valores, principios, etcétera, recoge el carlismo que pienses que son transversales a las épocas, a todas las épocas, y que son necesarios en todas ellas? Claro, esta pregunta y este comentario que todos hemos oído, a mí me trae inmediatamente a la mente la diferencia que hay entre lo que se llama actualidad y vigencia. Si por actualidad queremos referirnos a las cosas que están de moda, de las que se hablan en los bares, las que salen en los periódicos, etcétera, pues es evidente que el carlismo es una cosa de épocas pretéritas, porque hoy en día no está en bocas de la gente, ni sale en la televisión, ni en los medios, ni nada. Es decir, que el carlismo no es probablemente un tema de actualidad. Si por no es actual nos llevamos también arrastrado el que ha perdido vigencia,
ahí es donde naturalmente estaría en profundo desacuerdo, porque la vigencia radica en el carácter permanente de los principios que se defienden. También nuestro Señor Jesucristo vivió hace 20 siglos y no ha perdido ni un ápice de vigencia el mensaje del Evangelio. La verdad es, por definición, eterna. Si es verdad, mantiene incólume su vigencia a lo largo de los siglos. Por tanto, el carlismo, en cuanto defensor del orden natural, de verdades que radican en la naturaleza de las cosas, que radican en la realidad misma en la que vivimos, es una doctrina perenne. Ahora, tampoco quiero evadir cierta autocrítica. Es cierto que el carlismo lleva fuera de escena y fuera de juego 2 siglos, y esto le ha impedido quizá ese esfuerzo por mantenerse actualizado que la revolución ha tenido más fácil. Es decir, la revolución ha evolucionado en estos 2 últimos siglos y ha ido mostrando desarrollos sucesivos de sus propios principios, y a lo mejor el carlismo, al no haber tenido la oportunidad, diríamos, de estar en primer plano de la historia, de haber sido agente activo de la historia, ha perdido un poco esa capacidad para actualización y puede haber caído en una cierta repetición de las mismas cosas durante un cierto tiempo. Yo no desestimaría esta autocrítica e invitaría a los a los carlistas a que no pierdan ese necesario esfuerzo de desarrollar la doctrina confrontando las realidades actuales, los nuevos problemas que tiene la nación, los nuevos problemas que hay en la humanidad y las grandes cuestiones a las que la doctrina social de la Iglesia sigue atendiendo. Es decir, está muy bien las encíclicas fundacionales del siglo XIX, la Rerum Novarum o la Libertas o la Quas Primas, pero el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia se ha mantenido tratando de seguir dando respuesta a los nuevos problemas que afrontamos. Ujú. Vamos a pasar a lo concreto, Javier, como son las personas. De nuevo, según tus palabras, ¿quién fue don Manuel Falconde? Bueno, pues Manuel Falconde, como poca gente sabe, iba a decir como todo el mundo sabe, no, como poca gente sabe, fue el jefe del carlismo durante 2 décadas, que no es poco, pero sobre todo durante 2 décadas cruciales. Es decir, es el jefe del carlismo, un hombre clave de la comunión tradicionalista durante los años de la Segunda República, lo es durante el alzamiento de los años de la guerra, lo es durante la inmediata posguerra y los primeros años del régimen de Franco. Probablemente el periodo más importante del carlismo desde la Tercera Guerra. Por tanto, es una figura clave en la historia del carlismo contemporáneo. Yo diría que juntamente con Vázquez de Mella y en planos muy diferentes, es probablemente la figura más influyente del carlismo en el siglo XX. Por tanto, yo echo de menos profundamente y espero algún día que alguien cierre este vacío, la gran biografía académica, la gran tesis doctoral, por decirlo así, que Falconde necesita, requiere y demanda urgentemente. Hay un par de biografías, pero muy insuficientes, muy voluntariosas, pero que no reúnen los requisitos de un hombre que además tenemos el inmenso privilegio de que su archivo está depositado en la Universidad de Navarra y podrían salir de ahí 700 tesis doctorales. Por tanto, si me oye algún académico, hay una gran necesidad y una gran oportunidad en que la biografía de Falconde se haga con los requisitos que hoy en día serían necesarios para poner en primer plano una figura trascendental del carlismo. Ujú. Cuando hablamos del carlismo, aunque este siempre se dirigió y siempre abarcó todas las Españas, la gente tiende a asociarlo a Navarra, a las Vascongadas y en menor medida a los territorios de la Corona de Aragón. Por lo que no se tiende a asociarlo con Andalucía, que es de donde era don Manuel Falconde. Y bueno, tanto es así que hasta su jefatura del carlismo, a la que te has referido, se decía que en Andalucía había como mucho algún cura carlista y poco más. Sin embargo, durante su jefatura se llegó a ver a 3.000 requetés andaluces desfilar por las calles de Sevilla. ¿Qué hizo don Manuel para conseguir algo así? ¿Les recordó a los andaluces su verdadera tradición, puede que adormecida por el blasinfantismo? ¿Ocupó algún espacio político que había quedado abandonado o en blanco? Bueno, esto de que el carlismo es una cosa de los vascos o de los navarros y tal, es un gran topicazo y es una gran falsedad desde sus orígenes. Mi querido amigo y correligionario José Antonio Gallego, en un magnífico libro sobre el levantamiento carlista en Castilla la Vieja, se ha ocupado de recordarnos que 25.000 hombres comandados de alguna forma por el cura Merino
iniciaron el levantamiento a favor de don Carlos en Castilla. Es decir, 25.000 hombres no son pocos y el levantamiento en Castilla fue extraordinario. Lo único que, como ocurrió en otras partes de España, fue aplastado por las tropas enviadas por el gobierno y por la regente María Cristina. Es decir, fue un aplastamiento por unas fuerzas militares desproporcionadas, como ha ocurrido en otras ocasiones, que sofocó la insurrección. Pero eso no le quita ni un ápice a la prueba evidente de que el carlismo no solamente tuvo lugar en la insurrección del País Vasco y del Maestrazgo. Allí es donde triunfó, por circunstancias varias y diversas, pero el levantamiento carlista se produjo en toda España. Yo tengo una biblioteca de carlismo en el museo más que potente, me estoy dedicando a comprar todos los estudios locales que se están publicando actualmente, que son muchísimos, con el auge del interés localista y de la España autonómica, etcétera. Puedo tener a lo mejor 200 libros sobre el carlismo en Villanueva del Monte o el lanzamiento carlista en Periquito de Abajo. Y te das cuenta que prácticamente en todos los pueblos de España, en los registros municipales, etcétera, hay testimonios de la ebullición, diríamos, en aquellos años a favor del carlismo que se daba en la población. Por tanto, empieza ya en origen, por ser un tópico y una falsedad histórica, el que el carlismo es un tema. Lo que sí hizo es triunfar en el territorio vasco-navarro y en el Maestrazgo y consolidarse ahí la insurrección, pero no que no se produjera en toda España. Entonces, primero eso. Segunda cosa, hombre, Falconde yo creo que se apoyó en, en dos elementos constitutivos del territorio andaluz que existían, ¿no? Por una parte, la religiosidad profunda de Andalucía, que él supo de alguna forma canalizar, y por otra parte, el indudable amor a España de la región, ¿no? Luego, si bien es verdad, el carlismo en Andalucía no estaba organizado, tampoco se puede desdeñar la introducción que tenía particularmente el integrismo. Es decir, particularmente en Sevilla y también en Cádiz, con el doctor Bascuñán, etcétera, el carlismo tenía, a través del integrismo, núcleos no pequeños y no desdeñables. Y todo eso fue lo que fue capaz de revitalizar y de organizar Falconde. Y lo hizo a través de una capacidad de organización extraordinaria, de saber descubrir algunos colaboradores, por ejemplo, Ginés Martínez, que había estado afiliado ni más ni menos que a la CNT, se pasó al tradicionalismo y era un hombre de extracción muy humilde que dio cientos de mítines en los pueblos con una fortísima carga social, que por otra parte fue propia del carlismo también en tiempos de la República, a favor de la justicia social y reivindicando los derechos de los campesinos, etcétera, que eran sistemáticamente violados en aquellos años. Falconde organizó excursiones a Navarra, fletó autobuses para que los andaluces fueran a conocer presencialmente cómo, la vitalidad de los círculos, por ejemplo, de los viejos círculos carlistas, cómo el carlismo tenía esa implantación social y vital que tenía, por ejemplo, en Navarra. Falconde tuvo mucho interés siempre en traer a los grandes oradores carlistas, bien de Madrid sobre todo, o del norte, para que hablaran, para que dieran mítines en Andalucía. Es decir, movilizó todos los recursos y todos los resortes que tenía a su disposición y efectivamente, como has insinuado, a Sevilla se le llegó a considerar la nueva Navarra y al propio Falconde se le llamaba abiertamente el nuevo Zumalacárregui y fue eso precisamente a raíz de la demostración en el Quintillo, en la finca del Quintillo en el año 34, lo que se impuso ya a nivel nacional como diciendo este es el hombre que necesitamos, que al final movió a que fuera el rey Alfonso Carlos el que le llamara y le encomendara la dirección del carlismo a nivel nacional. A raíz de esta última respuesta que nos has dado, no puedo evitar, si me lo permites, hacer el paralelismo entre eso que has mencionado del aplastamiento del levantamiento carlista en Castilla, como en otras partes de España, y por parte de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas liberales, que podríamos llamarlas así indistintamente. Hacer un paralelismo entre eso y ese episodio tan conocido de Napoleón Bonaparte cuando únicamente era general cañoneando a los realistas franceses para salvar a la convención. Según lo has dicho, no he podido evitar hacer mentalmente, y así lo comparto contigo y con nuestra audiencia, ese paralelismo entre ambos episodios, para que veamos lo parecido que puede ser a ambos lados de los Pirineos. Pero volvamos a don Manuel Falconde, porque
Él vivió durante su jefatura del carlismo unos momentos realmente difíciles, como bien has mencionado. O sea, la guerra civil, la posguerra, cuando el carlismo se vio en el bando vencedor, pero vencido políticamente al mismo tiempo. ¿Qué destacarías, Javier, de la figura de don Manuel Falconde y de su jefatura, de su etapa en la jefatura, ambas marcadas por estos acontecimientos? Sí, don Manuel Falconde sucede en la jefatura del carlismo al conde de Rodendo, que a ojos de la mayor parte del carlismo eh, incurría en una cierta tendencia a la politiquería liberal. Es decir, diríamos que el carlismo corría el riesgo en su participación parlamentaria eh, de, eh, de convertirse en un partido político más al uso, diríamos, con las formas y maneras a las que ese cáncer que es la partitocracia acaba inevitablemente arrastrando. Yo creo que incluso en nuestros días cabe contemplar con cierta preocupación cómo en cuanto emerge una fuerza política, sea de derechas o de izquierdas, el famoso espíritu de Mayo, de los de Podemos, etcétera, la casta y tal, y luego 4 años después, pues te has convertido en casta, sin quererlo, ¿no? Pues diríamos que el carlismo, bajo el conde de Rodendo, estaba empezando a dar síntomas de esa contaminación de los usos y maneras liberales de hacer política que a veces son inevitables en los partidos. Cuando y eso empezaba a ser un clamor para las bases del carlismo, que son los que de alguna forma precipitan esa decisión a favor de un hombre con estilos y con formas claramente no contaminados de ese partidismo liberal que era Manuel Falconde. Manuel Falconde muy rápidamente y sobre todo a raíz de la Revolución de Octubre del 34 llega a la conclusión de que la República va a destruir a la nación y de que las formas legales y los recursos legales y parlamentarios no van a ser suficientes para impedirlo. Y ya desde el discurso de Potes de ese año 34 ya muy claramente opta por un levantamiento contra la República, como dice él en una expresión que a mí todavía me llama la atención: si podemos arrastrar el ejército, estupendo, y usa el verbo arrastrar, y si no, y nos sorprende la Revolución Roja sin haberlo podido hacer, al estilo de las viejas levantamientos guerrilleros del siglo XIX. Es decir, marca clarísimamente un punto de inflexión estratégico, diríamos, en el carlismo. Y a partir de ese momento se ocupa de revitalizar el requeté, de movilizar a los jóvenes, tanto chicos como chicas de los círculos. A ellos les manda a hacer instrucción en el monte, empiezan a importar armas, llega a un acuerdo con Mussolini para que haya un tipo de entrenamiento y de compromisos de abastecimiento de armas y municiones, y a las chicas las manda a hacer cursos de enfermera, por lo que pueda suceder. Por tanto, prepara, como él decía, ante Mola, a lo mejor exagerando un poco, pero no sin cierto fundamento, 25.000 hipotéticos voluntarios dispuestos a salir en el momento necesario para dar un golpe contra la República. Esa es una parte, diríamos, fundamental del papel de Falconde. Con una negociación con el director, el general Mola, y con los militares que en distintos grupúsculos empezaban a preparar golpes contra la República, con una negociación, digo, un tanto precaria, urgida por las circunstancias y a lo mejor no con tiempo para haber sustanciado en términos un poco más sólidos el carlismo a través de Falconde y del regente o del encomendado por el rey Alfonso Carlos, don Javier de Borbón Parma, da la orden de alzamiento y hace posible esa maravilla que sorprende al mundo de un voluntariado de jóvenes carlistas que dejan la cosecha, que dejan la familia, que dejan las ocupaciones del campo, etcétera, para unirse al alzamiento. Yo siempre, aquí no puedo inevitablemente más que mostrar el asombro, la fascinación y el respeto inmenso que me merecen estos jóvenes navarros, fundamentalmente en ese momento, pero también de otras partes de España, que en la lista de los que se deberían sentir razonablemente obligados a salir en defensa del destino de su patria, probablemente eran los últimos. Es decir, yo comprendo que un director de periódico, un diputado o un notario o una personalidad pública, un puesto con un alcalde, pues tengan un sentido de que les toca a ellos en parte decidir
el destino de su nación y que tienen una responsabilidad, diríamos, ante la colectividad. Pero un campesino, un agricultor de 22 años de una aldea recóndita de Navarra, que se sienta él personalmente responsabilizado de los destinos de su patria, claro, ahí viene esto de por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres, luchamos nosotros también. Porque esos jóvenes habían oído en el hogar familiar, cuando no había televisión y la familia se reunía en torno a la lumbre, habían oído muchas veces a sus padres contar que habían participado en una guerra en defensa de Dios y de la religión y de la patria. Y habían oído contar que el abuelo también se había sumado a una cruzada para defender esos principios. Por tanto, ese voluntariado requeté de los primeros tiempos, sobre todo, antes de que empezaran las reclutas, etcétera, a mí me parece particularmente admirable. Y luego hay un momento en que la personalidad de Falconde y su mérito destaca particularmente, que es el momento duro de la guerra y sobre todo de la posguerra, donde emerge un riesgo probablemente determinado por unas circunstancias que es radicalmente injusto ignorar, y era cuál es el escenario político y el telón de fondo de Europa y del mundo en ese momento, donde durante la guerra parecía que los regímenes totalitarios entonces en boga no solamente eran victoriosos y a los que cabía anticipar un futuro glorioso, sino que además atraían a la juventud. Es decir, era ahora estos que dicen que el carlismo no está de actualidad o no está de moda. Pues en esos momentos lo que estaba de actualidad y era de moda es ser un camisa negra o un camisa parda o apuntarse a eso. Bueno, pues en ese momento Falconde tiene que mostrar a expensas de su propio sacrificio personal esa contracorriente de decir el carlismo no puede suscribir una orientación totalitaria del Estado. El carlismo se opone al decreto de unificación, pero no porque no quiera unificarse y menos para las demandas de ganar una guerra con los falangistas o con las otras fuerzas, que el carlismo estaba totalmente a favor de eso y de hecho había iniciado conversaciones en esa línea previamente con Falange y con otras fuerzas, sino porque ve con desagrado que se cree la figura de un partido único, de un partido de Estado y que el régimen se vaya a formar, se vaya a formar, institucionalizar en torno a este concepto de un partido único, etcétera, etcétera. El carlismo dice, yo estoy encantado con la unificación para ganar la guerra y luego con la desaparición de todos los partidos políticos, no con la creación de un Estado totalitario que en esos momentos, por mímesis con las circunstancias ambientales y también por agradecimiento por la ayuda militar y también porque en ese instante parecía lo más conveniente para no buscar, además de la guerra propia, la guerra ajena que nos involucrara, pues parecía que eran los signos de los tiempos en el régimen que nacía el 18 de julio. Ahí Falconde arrostró todo tipo de penalidades y de sinsabores personales y lo hizo en servicio a lo que él creía que era el bien común y el bien de su nación y de su patria. Por tanto, claro, Falconde demostró una gran capacidad de organización durante la República para el alzamiento y también demostró esa integridad y fidelidad a los principios irrenunciables a los que él no podía vender, diríamos, a pesar de que le hubiera ido muy bien, diríamos, si hubiera usado el oportunismo que muchos usaban. No solamente hubiera sido del Consejo Nacional del Movimiento como le ofrecieron, sino probablemente hubiera tenido una vicepresidencia de gobierno o por lo menos, desde luego, un ministerio con toda claridad. Toda su vida, Manuel Falconde hizo gala de lo que convirtió de alguna forma en su lema personal, la mirada puesta en Dios y en la patria. Yo creo que él entregó su vida a ese ideal que había sentido desde muy joven. Y porque él entregó su vida, tuvo el coraje de pedírsela a los demás también. Tuvo el coraje de pedir a los requetés que estuvieran dispuestos a dar la vida por el ideal que defendían en defensa de la religión y de la patria. Creo que hubiera sido un ejercicio de cinismo imperdonable. Alguno lo vimos después en alguno que dijo Rusia es culpable y mandó a la juventud española a morir en los campos helados de Rusia, mientras él naturalmente tenía una vida placentera. No fue el caso de Falconde. Falconde, que había pedido a los requetés que dieran la vida por Dios y por España,
fue el primero dispuesto a sacrificar la suya y aceptar cuantos sinsabores y penalidades tuviera que arrostrar como consecuencia de ello. Y luego Falconde, además, no era un político. Y él toda su vida dijo que él no era un político. La política era para él una misión apostólica que le fue encomendada. Eh, Falconde era un apóstol social, era un catequista. Su mundo era el de las misiones populares en esos pueblos de Andalucía abandonados a los que no podían llegar los curas. Esa era su vocación primaria. Él se vio movido a la política porque creía que las circunstancias de la Iglesia y de España se lo demandaban. Y a partir de ese momento la aceptó siempre con una consagración personal de quien se ofrece a una causa que es superior a sí mismo y que le llama y a la que no puede negarle el servicio en lo que le requiera. Y esto con una coherencia personal, con una integridad personal y con un olvido de sí mismo verdaderamente notables. El carlismo, si algo le ha caracterizado desde, vamos a decir, desde que se oficializa o desde que tiene ese pistoletazo de salida, el que mencionabas antes, en el año 1833, hasta prácticamente nuestros días, si algo que le caracteriza es esa lucha y esa resistencia contra los sistemas y los regímenes que atentan contra la forma de vida tradicional, la forma de vida que se ha dado la gente de forma orgánica frente pues, a esos postulados del contrato social, etcétera, etcétera, que vienen a destruir las formas de vidas orgánicas para imponer una forma de ingeniería social, como has mencionado tú, realmente. Ya fuese con los regímenes liberales del XIX, ya fuese con la Segunda República a principios del siglo XX, ya fuese incluso en el presente durante el régimen del 78 y todas sus consecuencias que estamos viviendo. Que eso no se le olvida a nuestra audiencia. Todo lo que estamos viviendo es consecuencia del régimen del 78, no de una malinterpretación del mismo ni nada por el estilo. Es una consecuencia directa. Javier, para cerrar esta entrevista, aparte de don Manuel Falconde, si tuvieras que mencionar a una personalidad clave del carlismo, ¿a quién elegirías? Claro, hay muchos carlistas admirables. A lo largo de los 200 años, hay personas que han dado su vida con una capacidad de sacrificio, todos los exiliados, todos los encarcelados, todos los voluntarios en las guerras, todos los muertos en los hospitales y los heridos en los hospitales, Balanzategui, en fin, gente admirable, ¿no? Que dejó su familia, su hogar, sus formas de vida para consagrarse a su causa. Pero yo quiero aprovechar esta pregunta que me haces para destacar algunos que he tenido mayor cercanía con ellos y que por eso quiero reivindicar. El primero es el general Cabrera, al que dediqué mi primer libro, el general Cabrera, que ha sido el gran calumniado de la historia del carlismo, con un agravante, y es que desgraciadamente ha sido calumniado por las dos historiografías. Por la historiografía liberal, por supuesto, porque era uno de los nombres más representativos de sus enemigos, pero también, desgraciadamente, por la historiografía carlista, que a veces ha hecho suya precipitadamente una versión de los hechos que no se corresponde para nada a la realidad. Yo he escrito esta biografía de Cabrera e invitaría a los carlistas a que se acercaran a la verdad histórica sobre un hombre que, desde mi punto de vista, es el nombre más importante del carlismo en el siglo XIX por el papel que jugó en tres guerras y porque fue el referente, el hombre al que se dirigían las miradas en los momentos de apuro durante toda su existencia. O sea que Cabrera es el primero. En un orden conceptual, cuando uno dice cuáles son los referentes en el carlismo, cuáles son las personalidades a admirar, cuáles son los modelos, señores, los modelos son los santos carlistas. Los modelos son estos 40 y tantos nombres que están en los altares, santos, beatos o venerables siervos de Dios, que la Iglesia propone al conjunto de la Iglesia, al conjunto del pueblo de Dios, como modelos para todos los cristianos. Por tanto, ¿a quiénes tenemos que dirigir la mirada? A los cantantes de moda, a los futbolistas de éxito, a los rockeros, a los influencers sociales. No, la mirada siempre a los santos, que son los modelos para los cristianos. Y los carlistas tenemos la ventaja y la suerte de tener 40 y tantos santos propuestos por la Iglesia para el pueblo de Dios como modelos de vida, como referentes para cada uno de nosotros. Se conoce y se suele difundir la figura de Antonio Molle,
pendiente de una beatificación injustamente obstaculizada. Pero yo quiero recordar jóvenes como José María Corbín, por ejemplo, apresado y en una cárcel y en un calabozo, asesinado con 22 años en un barco prisión en Santander, y que es otro modelo de joven extraordinario para proponer a la juventud. O quiero proponer el nombre como Pablo Meléndez, por ejemplo. Pablo Meléndez se hizo pasar por su hermano cuando fueron a buscar las hordas marxistas para llevarles a fusilar, porque su hermano estaba casado y tenía 2 hijos pequeños, y en cambio era soltero. Y entonces se hizo pasar por Alberto, su hermano, y fue fusilado con el nombre de Alberto para salvar la vida de su hermano. Si eso no es un modelo, que venga Dios y lo vea. Todos oímos hablar, ¿verdad?, de Maximiliano Kolbe, etcétera. Esto es dar la vida por tus hermanos, en este caso literal, por tu hermano Alberto. Ujú. Destacaría también, porque las mujeres en el carlismo hay que reivindicarlas. El carlismo siempre se ha ocupado de las mujeres, y las mujeres han ocupado un lugar en el carlismo mucho antes de que las feministas y estas revolucionarias de salón empezaran a preocuparse de la dignidad de la mujer. Yo he escrito la biografía de María Rosa Urraca Pastor, un modelo de aquellas mujeres que se enfrentaron a la República con un sacrificio personal, con una entrega, como decía María Rosa, buscando hombres que den la talla. Es decir, las mujeres tirando de los varones para que estuvieran a la altura de lo que demandaba de él. Y luego, pues ya digo, toda esa pléyade de carlistas que, porque no están en el bando vencedor, pues tienen sus biografías pendientes de que sean redescubiertas y puestas en valor, cosa a la que invito a todos los jóvenes carlistas que se sienten atraídos por nuestra historia, que recuperen tantas biografías, que den a conocer tantos hechos y que pongan en valor a tantas personas admirables que han constituido la causa durante 2 siglos. Ujú. Pues Javier, para cerrar esta entrevista, definitivamente solo me queda darte las gracias. He aprendido mucho gracias a ti, gracias a las respuestas a las preguntas que he podido hacerte, y estoy seguro de que nuestra audiencia también lo ha hecho. Así que gracias de nuevo y un placer haberte tenido en los micrófonos de Ahora Información Radio, a los que espero que vuelvas en alguna otra ocasión, pues para hablar de cualquier asunto de actualidad o de cualquier asunto de la historia del tradicionalismo español, del tradicionalismo hispano, que recordemos que el carlismo también tiene una implantación que no es pequeña en Hispanoamérica y ha tenido una influencia en Hispanoamérica importante que a veces se nos olvida. Y como te decía, pues estaré encantado de volver a tener una conversación contigo y de que sigamos todos aprendiendo gracias a ti y a la labor que haces de difusión y de mantenimiento de la historia del carlismo. Pues muchas gracias, Rafael, y recordar que estáis todos invitados a visitar el Museo Carlista, que es una forma de encontrarse precisamente con todos estos temas que hemos estado hablando. Muchas gracias, Rafael. Una visita más que recomendable, y si además la hacemos de la mano de Javier Urcelay, pues una visita de lo que se dice una visita deliciosa, desde luego muy instructiva. Gracias a toda nuestra audiencia por estar ahí un viernes más, y nos vemos la semana que viene en una nueva edición de Ahora Información Radio.